Desde sus orígenes, el ser humano ha sentido fascinación por poseer cosas. Existen colecciones de lo más variopintas a lo largo y ancho de todo el planeta, desde el Museo del Pelo en Turquía, que aparece en el libro Guinness de los Récords por contar con más de 16.000 mechones en su colección. ¡Qué barbaridad, niño! Hasta el Museo Subacuático del Arte en México, que exhibe más de 500 esculturas del artista Jason de Taylor en el fondo del océano. Pasando por el Museo de los Penes en Islandia, que presume de tener 217 piezas, entre ellas el falo de un cachalote de 1,7 metros y 75 kilos. El pene, no el cachalote. Pero todas estas y muchas otras no dejan de ser eso, colecciones. Si hablamos de museos con mayúsculas, con objetos datados, avalados, autentificados, tendremos que viajar en el tiempo y en el espacio hasta la Francia de finales del siglo XVIII para hablar de la Revolución Francesa y del Louvre. Pero si he empezado diciéndote que el ser humano siente pasión por la posesión desde sus orígenes, y ahora te digo que el primer museo data de finales del siglo XVIII, principios del XIX, entre tanto, ¿qué había? Pues algo llamado Gabinete de Curiosidades. Eran colecciones de reyes, nobles, políticos, aristócratas y demás figuras de alta alcurnia que coleccionaban extravagancias y mostraban sus colecciones a otros gerifaltes de su entorno y de su pelaje. Y ahora, agárrate la cabeza que viene la Revolución Francesa. En 1789, Francia había experimentado una explosión demográfica sin precedentes. Los impuestos se dispararon, el duro invierno había malogrado las cosechas y los alimentos no llegaban a la población debido al mal estado de las redes de transporte. El pueblo se moría de hambre mientras sus gobernantes derrochaban el dinero de sus impuestos. Y estalló la revolución. Los ciudadanos despojaron a reyes y nobles de sus tronos, de sus palacios, de sus obras de arte y en algunos casos incluso de sus cabezas. Gran parte de lo expropiado se fue reuniendo poco a poco en el Palacio del Louvre. 4 años después de la Revolución era tal la cantidad de obras que albergaba el edificio que se decidió abrirlo al público para que todo el mundo pudiera disfrutarlo. Se acumuló tal barbaridad de objetos que Napoleón decidió darle el nombre de Museo de Antigüedades, convirtiéndolo así en el primer gran museo de la era contemporánea. Y su grandeza hizo que se propagara por el mundo la fiebre del coleccionismo, la arqueología y la egiptología. Las campañas militares de Napoleón ayudaron en gran medida a engrosar la lista de tesoros francesa, hasta el punto en que las monarquías europeas le apodaron el usurpador universal. Allá donde llegaba conquistaba y expoliaba. Y su predilección a la hora de llevarse botines de guerra fue sin duda Egipto. Pero no fue el único al que le dio fuerte por el país de los grandes faraones. Entre los ingleses, los franceses, los alemanes, los holandeses, los españoles... Si se descuidan los egipcios, les dejamos el país entre unos y otros como un loft neoyorquino. Y ellos mismos también son en parte culpables por usar sus codiciadas riquezas como moneda de cambio para conseguir favores de otros países. ¿Quieres saber más sobre los grandes tesoros expropiados a lo largo y ancho del mundo? ¿O preferirías conocer otros museos extraños e increíbles? Usa los comentarios para decirme sobre qué tema te apetece que hablemos en el próximo vídeo. Os leo a todos, así que no te cortes. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!